Buenas noches a todos los que se suman también por YouTube. Y bueno, hoy sin PowerPoint porque hubo un accidente y no se grabó en el pendrive, así que sin PowerPoint, a la antigua, como predicábamos antes. Y vamos a considerar un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Vamos a considerar en esta noche, el tema es esto de por qué el mundo no recibe la palabra del Señor. Nosotros estamos acá predicando la buena noticia del Señor y podríamos llegar a pensar que el mundo, digamos, debería recibir con alegría la palabra de Dios. Sin embargo, no vemos que la gente esté haciendo cola para entrar a la iglesia, ¿verdad? Pueden hacer cola para cualquier otra cosa, pero no hacen cola para entrar a la iglesia. Y a pesar de que nos esforzamos por predicar el Evangelio con claridad, no vemos que el Evangelio verdadero sea algo popular, sino que, por el contrario, nos encontramos con que el Evangelio muchas veces provoca reacciones contrarias. Y vamos a ver en esta noche que el Evangelio produce diversas reacciones. En primer lugar, produce persecución. En segundo lugar, produce rechazo. En tercer lugar, produce aborrecimiento. Tres cosas que produce el Evangelio según esta porción que hemos leído. Entonces, en primer lugar, produce aborrecimiento. El Señor Jesucristo como que les va abriendo la mente a sus discípulos. Les va diciendo, miren, el Evangelio que van a predicar no va a causar contentamiento, sino todo lo contrario, sino que la reacción de la gente va a ser contraria al Evangelio, van a aborrecer el Evangelio. Y esto es porque en primer lugar me han aborrecido a mí. Si me han aborrecido a mí, también a ustedes los van a aborrecer. Ahora, ¿por qué el Señor causó esta reacción? ¿Por qué el Señor fue rechazado? Bien, la Biblia plantea dos antagonismos. Por un lado, hay dos instituciones antagónicas que conviven en paralelo. La primera de ellas es la Iglesia, la cual el Señor venía a formar. Y la segunda institución antagónica es el mundo. En cuanto a la Iglesia nos dice que es del Señor. Y fíjense que aquí nos dice que estamos en el mundo, los creyentes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La segunda institución es el mundo. ¿Qué se entiende por mundo cuando la Biblia lo describe de esta manera? Nos va a hablar entonces más bien de un sistema político, cultural, social
organizado y contrario a los principios de Dios. Entonces tenemos dos esferas completamente independientes. ¿Cuál es la relación entre el mundo y la iglesia? Y la Biblia nos va a decir que ninguna. No debería haber una relación entre el mundo y la iglesia. ¿Qué pasa cuando el mundo y la iglesia se mezclan? El mundo termina dominando a la iglesia. Y puede que la iglesia entonces crezca en popularidad, pero perderá en cuanto a fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia y el mundo nunca deben mezclarse. Deben estar separados. Y esto desde ya motiva la reacción del mundo. ¿Cuál es la reacción del mundo de la cual describe aquí? Lo primero que dice el Señor, que el mundo va a perseguir a la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de esto, enseguida pensamos en ciertos países donde la iglesia está siendo perseguida. Pero debemos recordar que hay dos formas de persecución. La primera de ellas es la opresión. ¿Qué quiere decir con esto? Una organización cristiana llamada Puertas Abiertas se dedica a justamente analizar a la iglesia perseguida y ayudar a la iglesia perseguida. Y en cuanto a la opresión, señala que se dan unos puntos, unas cosas que suceden en todos lados. La primera de ellas es que el mundo va a tratar de influir en el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace el mundo? ¿Cómo hace esta penetración sutil y constante? A través de los medios de comunicación, que se la pasan hablando de cosas que son contrarias a la palabra de Dios, a través de la educación, donde te van a tratar de inculcar a los niños principios que son contrarios a la palabra de Dios, a través de las personas que se van a adaptar a vivir de determinada manera. Entonces el mundo va a tratar de afectar nuestro pensamiento. El mundo también se va a oponer a las instituciones religiosas, a las iglesias, como por ejemplo ocurre en muchos países, que pone trabas cada vez que se quiere levantar un local para establecer una iglesia. Ponen diversos tipos de obstáculos para impedir que se creen nuevas iglesias. También impedirán que los creyentes ocupen lugares públicos. Por ejemplo, en nuestro país, hasta no sé actualmente, pero hasta no hace mucho tiempo atrás, si el presidente no era católico romano, no podía ser presidente. Obstaculizarán el hecho de que los creyentes lleguen a lugares públicos. Pero también el mundo intentará que los padres no puedan influenciar sobre sus hijos. Hace unos años atrás, en Venezuela, por ejemplo, se impidió o se declaró una ley que los hijos ya no eran de los padres, sino eran del Estado. La patria potestad pasaba a ser del Estado, no de los padres. De modo que el Estado pudiera enseñarle a los niños lo que quisieran. Esa es un área, la opresión. Pero por otro lado está la persecución violenta. Creyentes que son perseguidos. Y cuando uno piensa en creyentes perseguidos, en forma inmediata le viene a la mente los países musulmanes, donde no se puede directamente ser creyente, donde no se puede predicar el Evangelio. Y si sos creyente tenés que vivir abajo de una alfombra para que no te descubran. Pero permítame decirles que la persecución
es algo que está mucho más cercano, aún en nuestro propio continente. Hay iglesias perseguidas. ¿En dónde? En Colombia y en México. ¿Y quiénes son los que persiguen la iglesia? En ese caso, los narcotraficantes. Porque la iglesia se opone precisamente a esa práctica. Entonces, en primer lugar, no somos bienvenidos, sino que somos perseguidos. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dice que la iglesia será ignorada. ¿En qué sentido? Será ignorada su predicación. ¿Qué fue lo que provocó rechazo en la vida del Señor? ¿Lo que Él hacía? ¿Los milagros que Él hacía? ¿Provocaron rechazo los milagros? No. Los milagros no causaron rechazo. Si el Señor hubiera realizado milagros y hubiera estado de acuerdo con lo que enseñaban los fariseos, no habría habido ningún problema, sino por el contrario, lo hubieran elogiado, lo hubieran recibido, lo hubieran aplaudido. Pero ¿cuál fue el problema? No fueron los milagros, sino fue lo que el Señor Jesús enseñaba. Y eso es lo que causó rechazo. Entonces, las personas rechazaban el mensaje porque el Señor Jesús ponía el dedo donde no había que ponerla, en lo doloroso, en el pecado, en eso que hay que arrepentirse. ¿Cómo es que hay que arrepentirse? Y a la gente no le gusta que le digan que hay que arrepentirse de sus pecados, porque significa que hay que abandonar ese tipo de vida. El Señor Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio, vete, ¿y qué tenía que hacer? No pecar más. Y la gente no quiere dejar de pecar. Quieren seguir haciendo la suya. Quieren seguir haciendo la suya. Y esto es una desgracia, porque lamentablemente, si vos seguís haciendo lo mismo, ¿el resultado cuál va a ser? El mismo. Entonces, cada vez se entierran más, cada vez se complican más, cada vez la situación se agrava más. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. No quieren cambiar. No quieren dejar lo que están haciendo, ¿no? Rechazar la palabra del Señor. Imagina usted que va al médico. El médico lo revisa, ¿no? Le dice, bueno, de aquí en más para curarse usted va a necesitar seguir este tratamiento. Y le da las pastillas que tiene que tomar, va a la farmacia, compra las pastillas, pero después, cuando llega a su casa con pastillas y todo, ¿qué hace? ¿No las toma? Yo las tomo igual porque las pagué. ¿No? Pero hay quienes no, dicen, bueno, tengo las pastillas, pero no las tomo. Y bueno, porque por el hecho de que el frasco esté ahí, ¿va a ser efectivo el tratamiento? Si no tomo la pastilla, ¿me voy a curar? ¿Qué es lo más probable que pase? Es que empeore, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sin seguir el tratamiento me termino complicando tanto que me muero? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico o mía que no tomé las pastillas? Siempre es del médico. La culpa siempre es del médico. Pero es por el hecho de que no tomé la pastilla. Ahí está la ruina. No tomé las pastillas. Y lo mismo pasa con el mensaje de la palabra de Dios. Predicamos, les enseñamos que tenemos la solución, que tenemos el mensaje que cambiará su vida, que lo transformará, que lo hará una persona nueva. Y es probable que, como dice en la carta a los hebreos, escuchen, les agrade el mensaje, vengan a la iglesia inclusive. Pero si no toman el mensaje, si no se apropian del mensaje, ¿cuál va a ser el resultado? Nada, ¿no?
Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, él era un hombre religioso, pero el Señor se ve en la obligación de decirle, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Es que mucha gente hoy día da vueltas, conoce algo del mensaje de la palabra de Dios, pero cuando realmente analizás y compartís con ellos el mensaje de la Biblia, ves que no han entendido nada. Que como Nicodemo, puede que conozcan, pero no han nacido de nuevo. Entonces, el mensaje de Dios es ignorado y esta es la ruina. ¿Qué significa con ello? Que tenemos que dejar de predicar, porque si la gente no va a creer, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo contrario. No debería ser un impedimento para la predicación. Pero tengamos en claro que la gente no va a venir corriendo a buscar las pastillas. No van a venir corriendo a buscar el tratamiento. Pero aún así, nuestra obligación es predicar. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, aún así, teniendo esta advertencia, tenemos que predicar el Evangelio. El Señor Jesús, a pesar de que su mensaje causaba rechazo, no dejó de predicar hasta el último día. Aún estando en la cruz, le anunció el mensaje de salvación a aquel ladrón que estaba junto a su lado. Entonces, no importa, pueden rechazarnos, pero no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando el mensaje que viene de Dios. Pero en tercer lugar, la iglesia no solamente sería perseguida, la iglesia no solamente sería ignorada, sino que la iglesia sería aborrecida. Y acá el Señor Jesucristo es claro. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y esto de aborrecer es rechazar. Pero no habla tanto de un rechazo generalizado, sino de un rechazo personalizado. Es decir, ya se trata de algo personal. Yo rechazo. Es lo que Pablo hacía cuando perseguía a la iglesia. No solamente él fue un perseguidor, sino que él llega a un rechazo personal de los cristianos. Dice que cuando Esteban era apedreado, él daba el consentimiento. No solamente Pablo o Saulo en aquel entonces fue testigo de ese hecho, no solamente él estaba allí, sino que lo aprobaba. Además, no hizo nada para rescatar a Esteban, sino por el contrario, dice que él sostenía la ropa de aquellos que lo estaban apedreando. Entonces era cómplice de la acción. Era un aborrecimiento que llegaba a lo personal. No solamente rechazaba las doctrinas cristianas, sino que rechazaba a las personas cristianas. Y eso es un agravante. En la primera carta de Juan se habla del creyente que aborrece a su hermano. Y dice que una cosa no es compatible con la otra. No es posible ser hijo de Dios y a la vez aborrecer a tu hermano. No es posible. Estás equivocado si siendo creyente te das el lujo de aborrecer a fulano o a mengano. No es posible, no es compatible una cosa con la otra. Ahora, si aborrecer a una persona es grave, ¿cuánto más grave será aborrecer a Dios? Porque acá el Señor Jesucristo dice, el que me aborrece a mí, no solamente me aborrece a mí, sino que aborrece a Dios. ¿Cuál puede ser el resultado de eso? ¿Qué imaginan ustedes que puede hacer Dios con alguien que lo aborrece? Lo condenará por la eternidad. Entonces, estamos hablando ya
de algo mucho más grave. No solamente se trata de rechazar al cristianismo y a las instituciones cristianas, no solamente se trata de rechazar el mensaje evangélico y lo que el evangelio pregona, sino que ya estamos hablando de rechazar a Dios. Y eso es realmente grave, cuando rechazamos a Dios. Qué terrible es pensar en que es posible llegar a tal grado de desprecio por Dios. ¿Cuál será el resultado cuando desprecias y aborreces a Dios? Terrible. Dice el Antiguo Testamento, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y precisamente pareciera que eso no está en claro. Pareciera que nos hemos olvidado de lo que es la ira de Dios y el concepto de la ira de Dios. Y tendemos a rechazar y a pensar en un Dios amoroso que de alguna manera Dios va a aceptar a todo el mundo y nos va a recibir y de alguna manera va a blanquear y va a perdonar a todos sin importar nada. La Biblia no enseña eso. Quien me aborrece a mí, aborrece al Padre. Pero notemos algo más. Fíjense en que el Señor se está poniendo a la misma altura que el Padre. Él dice, quien me aborrece a mí, aborrece al Padre. Es decir, muchas veces nos toca compartir con personas que rechazan al Señor Jesucristo. Rechazan su deidad, pero a la vez dicen honrar a Dios. Y la Biblia nos enseña que eso no se puede. No se puede rechazar al Señor Jesucristo y a la vez honrar a Dios. Quien me aborrece a mí, aborrece al Padre. Por ello podemos decir que este es el último y el más grave paso. Por tanto, cuando pensamos en qué provoca la fe en el mundo, provoca estas tres cosas: persecución, ignorancia y aborrecimiento. Persecución, ignorancia y aborrecimiento. Persiguen a la iglesia, ignoran el mensaje de la iglesia y terminan, por último, aborreciendo a Dios. Perseguir a la iglesia termina siendo lo mismo que aborrecer a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte? A través de una visión, el Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A la iglesia? No estaba persiguiendo al Señor, si se quiere. Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? ¿A quién perseguía? A Él. Quien persigue a la iglesia, persigue al Señor. De modo que bien podemos decir que quien aborrece a la iglesia, termina aborreciendo a Dios. Ahora, la fe provoca todas estas cosas negativas: persecución, ignorancia del Evangelio y aborrecimiento de Dios, para aquellos que lo rechazan. Pero hay algo más que provoca la fe, que es lo que venimos a anunciar en esta noche. La fe en Cristo puede provocar salvación. La fe en Cristo puede provocar salvación. Y es esto lo que queremos decir con todas las letras. Tal vez vos estás dando vueltas con tu vida. Tu vida está hecha un embrollo y no sabes cómo resolverlo. Y estás cada vez más enredado y complicado y no te das cuenta cuál es el problema, o por ahí te das cuenta cuál es el problema, pero no lo querés identificar, no le querés poner como nombre.
pecado. Entonces estás enredado, estás complicado, pero no querés identificar el problema. Y si lo identificás, entonces, bueno, sí, mi problema es el pecado, es que estoy haciendo las cosas mal y realmente quiero repararlas, quiero corregirlas, quiero resolverlas. ¿Qué tengo que hacer para ello? Lo primero que hay que hacer es cambiar de actitud hacia con Dios. Y este mensaje que te podía causar rechazo, es bueno que lo analices y provoque en tu corazón lo contrario, provoque fe. Porque a través de la fe vas a alcanzar el perdón que Dios te quiere conceder. Y para eso estamos. No importa cuál sea tu actitud hasta ahora, sino lo que importa es que reflexiones sobre cuál ha sido el resultado de la actitud que has tenido hasta ahora con el Evangelio. Si tu actitud ha sido contraria al Evangelio, pero a su vez tu vida es un lío, es importante que te sientes un momento, que reflexiones y que digas, quiero que realmente Cristo cambie mi corazón. Una oración de fe, simple, sencilla, en la cual puedas decirle al Señor que te sientes oprimido por tus pecados, que te sientes mal por tus pecados y que necesitas de la salvación que proviene de Él. Es suficiente para que alcances en esta noche la salvación eterna. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que te vayas de esta noche o apagues la pantalla de tu computadora, orando al Señor con fe a fin de que creas en este bendito Evangelio que transforma la vida y el corazón. Y un día puedas decir, como decía la canción que cantamos hoy, cara a cara, espero encontrarme con Él. Y no tendré mucho que decir, pero estaré con Él. Y eso será grandioso. Que el Señor nos bendiga para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este magnífico mensaje que nos has dejado. Un mensaje que puede provocar distintas reacciones, pero que en definitiva es el único mensaje que puede transformar las vidas y corazones de aquellos que en ti crean. Te agradecemos porque es el mensaje que transformó nuestras vidas y es el mensaje que en esta semana queremos anunciar a todos. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.